Te voy a mostrar cómo hice para obtener un 5000% de retorno sobre mi inversión invirtiendo en bienes raíces. Te voy a mostrar todos los cálculos y todo el análisis para que tú también lo puedas hacer en tus propias inversiones inmobiliarias, ¿vale? Mira, lo que yo hice hace varios años atrás, el año 2012, compré una propiedad en Concepción, Chile, en 800 UF. Compré en 800 UF. Y di de pie solamente alrededor de un 5%, lo que en la UF de aquella época equivale a algo así como 900.000 pesos. ¿Ya? Ese fue el pie que yo di, como 900.000 pesos. Y vendí esa misma propiedad 7 años después en 1650 UF. ¿Vale? 1650 UF. Por lo tanto, tuve una ganancia de capital de 1650 menos 800 de 850 UF. ¿Vale? Eso fue la ganancia de capital o plusvalía. Pero no solamente eso, porque durante los 7 años yo ya había amortizado alrededor de 200 UF, o sea, la deuda que originalmente yo había pedido había disminuido en alrededor de 200 UF. Por lo tanto, adicionalmente a estas 850 UF de ganancia de capital, obtuve 200 UF más de ganancia por concepto de amortización, 200 UF más por concepto de amortización. Por lo tanto, 850 más 200 son 1050 UF en total que yo embolsé en mi bolsillo, ¿vale? Que a la UF de la época en la que yo lo vendí equivalía a aproximadamente 40 millones de pesos, ¿ya? 40 millones de pesos, ¿ya? Pero no solo eso. Además, durante estos 7 años, la propiedad estuvo arrendada y me dejó un diferencial, un cash flow positivo, es decir, arriendo menos la cuota que pagaba en el banco, costo de administración y otros, aproximadamente 70.000 pesos todos los meses en mi bolsillo. ¿Ok? Por lo tanto, si tú sumas eso durante los 7 años, te da aproximadamente 5 millones de pesos más. ¿Vale? 5 millones de pesos más. Por lo tanto, a los 40 millones de pesos que obtuve producto de la plusvalía o ganancia de capital, más las 200 UF de amortización, que era lo que había disminuido el crédito, le agrego los 5 millones, que es la sumatoria de todo el flujo positivo que quedó en mi bolsillo durante esos 7 años, me da una ganancia total de 40 más 5, 45 millones de pesos. ¿Vale? 45 millones de pesos. Si tú calculas el retorno sobre la inversión, y aquí vamos a usar un indicador que es muy útil, que es el ROI o el ROI, ¿no es cierto? Return on Investment, retorno sobre la inversión, que es una forma de medir la eficiencia del uso de mi capital. Si yo calculo el ROI, lo hago dividiendo los 45 millones, ¿no es cierto? 45 millones dividido en lo que yo di, lo que salió de mi bolsillo, o sea, este es el retorno, los 45 millones, dividido en la inversión, que fueron los 900.000. Si yo hago ese ejercicio, te lo voy a mostrar acá, si yo hago ese ejercicio son 45 millones dividido en 900.000 me da 50. Y ese 50 lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje y me da un 5000%, ¿sí? Un 5000%. Si yo tomo ese mismo 5000% y lo divido en los 7 años que tuve la inversión, me da un retorno anualizado de un 714%, ¿ok? Un 714% anual o un 5000% en 7 años, ¿vale? Entonces, y pensar que en aquella época, al mismo tiempo que yo estaba poniendo mis 900.000 pesos en el pie de una propiedad, había otra persona que tenía los mismos 900.000 pesos, pero que prefirió invertirlos en un depósito a plazo, a una razón de un 3% anual. A una razón de un 3% anual es lo que te da un depósito a plazo. Entonces imagínate, esa persona, si hubiese invertido esos 900.000 pesos en un depósito a plazo, te da por el 3% por 7 años, lo vamos a hacer simplemente lineal, lo multiplicamos por el 21%,
te da 189.000 pesos de ganancia, ¿sí? O sea, mientras yo obtuve 45 millones de pesos de ganancia, esta persona obtuvo 189.000 pesos de ganancia, ¿vale? O sea, mientras yo obtuve un 5.000%, te voy a mostrar aquí 5.000%, esta persona obtuvo un 21%. Por lo tanto, si yo divido 5.000 en 21, me puedo dar cuenta que yo tuve 238 veces más de ganancias que él. 238 veces más que él, ¿ok? O sea, lo que yo hice en 7 años, esta persona, si yo multiplico este número por 7, esta persona tendría que haber demorado 1.666 años. O sea, lo que yo hice en 7 años, una persona que al mismo tiempo que yo daba el pie para comprarme una propiedad, si esa persona lo invirtió en un depósito a plazo, tendría que esperar 1.666 años para lograr lo que yo hice en 7 años. ¿Vale? Entonces, ese es el poder del apalancamiento. Ese es el poder del apalancamiento. ¿Ok? El apalancamiento es el buen uso de la deuda. Si te fijas, todo lo que yo gané, porque subió de precio mi propiedad, pasó de costar 800 a 1.650 UF, más lo que amorticé, más lo que me dejó de flujo positivo todos los meses. O sea, si te fijas, yo me beneficié de la totalidad de eso. O sea, por mucho que yo puse solo un 5% de pie, es decir, pagué de mi bolsillo solo el 5% de lo que realmente costaba la propiedad, sin embargo, de haber puesto solo el 5%, yo me llevé el 100% del beneficio. O sea, me gané la totalidad de la plusvalía, la totalidad de la ganancia de capital. Me gané la totalidad del cash flow que quedó en mi bolsillo, me gané la totalidad de la amortización. No gané solamente un 5% de la plusvalía, no, me gané el 100% de la plusvalía. Entonces, ese es el efecto del apalancamiento, es el buen uso de la deuda lo que te permite multiplicar el retorno de tu inversión brutalmente y obtener, como en este caso, 5.000% en 7 años. 5.000% en 7 años. Entonces, mira, te explico rápidamente el concepto de apalancamiento para que entiendas por qué el buen uso de la deuda es lo que puede hacerte lograr retornos de esa cifra. Y por eso cuando uno ve un depósito a plazo, un fondo mutuo o la mejor inversión en acciones, uno dice, pero ¿cómo es posible lograr un retorno en 7 años de un 5.000%? Si un depósito a plazo me da un 3%, un fondo mutuo me da un 3, 4, 5, 10% con suerte, ¿sí? ¿Cómo es posible? Bueno, es el buen uso de la deuda, es el buen uso de la deuda. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Lo voy a mostrar aquí. Si tú compras algo en 1.000, supongamos que compras una propiedad y la compras en 1.000, ¿vale? Pero después de un tiempo, esta propiedad cuesta 1.500, ¿vale? Subió un 50%, costaba 1.000, ahora cuesta 1.500. Supongamos 5 años, 10 años, lo que sea, ¿vale? Tú para comprar esta propiedad de 1.000, tú no pusiste los 1.000, porque pediste una parte con crédito y otra parte lo pusiste tú, ¿no es cierto? Que supongamos en este caso que fuera un 10%. Es decir, tú de los 1.000 pusiste 100, ¿vale? Tú de los 1.000 pusiste 100. Pero esta propiedad ahora cuesta 1.500, por lo tanto tienes una ganancia de capital, GC, ganancia de capital de 500, ¿no es cierto? Pero no solamente esa es tu ganancia, porque además esta deuda, que originalmente era de 900, ¿sí? Tú pusiste 100, el banco puso 900, originalmente esta deuda era de 900, pero ya después de un tiempo, vamos a suponer 10 años, lo que sea, vamos a suponer, este es un ejemplo, que esta deuda bajó de 900 a 700. Por lo tanto, tú ya no le debes 900 al banco, sino que le debes solo 700. Por lo tanto, esa amortización, de amortización, fue de 200 UF. ¿Sí? Pero no solo eso, no solo eso. Además, esta propiedad tú la pusiste en arriendo y supongamos que te dejara, no sé, X cantidad de UF, 2 UF, 1 UF o en la divisa que sea. Vamos a suponer que en los 10 años, hagamos que este ejemplo fue durante 10 años, supongamos que en estos 10 años
te dejó un flujo positivo en total durante los 10 años de otras 200 UF, ¿vale? Entonces, tienes una ganancia de capital de 500 UF, tienes una amortización de 200 UF y tienes un flujo de 200 UF. Por lo tanto, realmente el incremento patrimonial que obtuviste de tu inversión fue de 500 más 200 más 200, es decir, fue de 900 UF. 900 UF. ¿Y cuánto fue lo que tú pusiste? Tú pusiste solo 100. Por lo tanto, el ROI o retorno sobre la inversión es de 900 dividido 100. ¿No es cierto? 900 dividido 100. 900 dividido 100 es 9, lo vamos a poner aquí, 9, y si yo lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje, me da un 900%, ¿vale? Un 900%. Si esta inversión hubiese sido en 10 años, yo habría obtenido un 90% anual. 90% anual. Es decir, aproximadamente 30 veces lo que da un depósito a plazo que te da un 3% anual aproximadamente. 30 veces. Es decir, tú en un año obtuviste lo que una persona que puso un depósito a plazo obtiene en 30 años. O sea, fuiste 30 veces más eficiente con el uso de tu capital. ¿Ok? Y esto no es porque los bienes raíces sean mágicos, no es porque las propiedades suban de precio siempre y sea carta segura, asegurado. A largo plazo probablemente sí, pero no tiene que ver tanto con la valorización de la propiedad, sino que tiene que ver mucho más con el buen uso de la deuda, con el buen uso de la deuda. Y ojo, que este ejemplo que te acabo de dar es un ejemplo que no contempla ningún beneficio tributario. No estoy contemplando los impuestos que puedes haber dejado de pagar por efecto de haber hecho tu inversión inmobiliaria, porque supongamos en un escenario normal, termina el año y tú tienes que pagar 5 millones de pesos en impuestos, pero gracias a haber hecho una inversión inmobiliaria, en vez de tener que pagar 5, tienes que pagar 2, esos 3 millones de pesos que quedaron en tu bolsillo gracias a la inversión que hiciste, también los puedes considerar un aumento patrimonial. Por lo tanto, a eso se le conoce como un ingreso fantasma. Todos los impuestos que tú te ahorras por tu inversión inmobiliaria también son una fuente de incremento. Entonces, en ese caso, tendrías que sumar a la ganancia de capital o plusvalía, a la amortización o disminución del crédito, ¿sí? Y al flujo que te mostré recién, que es esa diferencia entre el ingreso, el pago del arriendo y todos los demás gastos que tienes mes a mes, o sea, a la ganancia de capital, a la amortización y al flujo, tendrías que agregar una cuarta fuente de incremento patrimonial, que es el ingreso fantasma. El ingreso fantasma, que es los impuestos que te ahorras, ¿vale? ¿Cómo se consiguen esos impuestos que te ahorras? Bueno, hay distintos beneficios tributarios, esto varía de país en país, pero prácticamente en todo el mundo. Por ejemplo, lo que tú puedes hacer es depreciar las propiedades. Depreciar las propiedades. O incluso existen beneficios, como en el caso de Chile, el 27 bis, que te permite recuperar el IVA. ¿Sí? Entonces, o como el beneficio DFL2, que te permite evitar pagar en tu global complementario los ingresos por el arriendo, ¿sí? O como el beneficio del artículo 55 bis, que dice que todos los intereses que pagaste por el crédito, todos los intereses que pagaste en el crédito, se descuentan también de tu impuesto global complementario. Entonces, por ejemplo, si tú tenías que pagar X cantidad de dinero en tus impuestos, pero resulta que pagaste 1.000.000 de pesos en el año, producto de los intereses que pagaste en el crédito, ese 1.000.000 de pesos se descuenta de tu base imponible, es decir, para efectos tributarios ganaste 1.000.000 de pesos menos. ¿Ok? Entonces, cuando tú tomas en consideración todos esos aspectos, es cuando llegas a retornos como los que te mostré que yo hice en mi primera inversión inmobiliaria, año 2012. 5.000% en 7 años. ¿Sí? 5.000% en 7 años. Entonces, ¿es posible lograr retornos de un 5.000% en otros instrumentos de inversión? Es muy difícil. Es muy difícil. Con la relación riesgo versus beneficio que tienen los bienes raíces, es muy difícil. Por eso, para mí, la inversión inmobiliaria es el vehículo más eficiente que existe para catapultar la velocidad a la cual crece tu patrimonio, ¿vale?
Así que eso, bueno, te dejo invitado si te interesó el tema a que te suscribas a mi canal porque esto está recién empezando. Y ojo con un detalle, si tienes dinero ahora, si tienes perfil financiero para sacar un crédito, maravilloso. Te recomiendo que inviertas y nos puedes pedir ayuda. Si quieres me contactas por interno, me dejas un mensajito, te voy a dejar un link por ahí. En mi perfil, en mi biografía vas a encontrar un link y puedes solicitar una asesoría a mi empresa, Propital. Propital se llama mi empresa, que nos dedicamos a esto, ¿vale? En Propital somos un equipo de cientos de personas que justamente lo que nos mueve y nos motiva es ayudar a las personas a jugar bien al juego del capitalismo, ¿sí? Hacer uso de todos los engranajes del sistema para aumentar tu patrimonio lo más rápido posible. Así que si necesitas ayuda con eso, nos escribes, la asesoría es 100% gratuita, nos reunimos, analizamos tu contexto financiero, analizamos tus objetivos de vida como persona y en base a eso proponemos una estrategia óptima de inversión. Y ojo con un detalle, si en este momento no puedes invertir porque no tienes dinero, porque no calificas para un crédito, no te preocupes, también te puedo ayudar porque justamente lo que me motiva a mí de haber renunciado a mi trabajo como ingeniero, yo soy ingeniero civil eléctrico profesión, trabajaba en minería, renuncié a mi trabajo como ingeniero para dedicarme a ser broker inmobiliario. ¿Sí? Soy broker inmobiliario hace 10 años y ayudo a otras personas también a transformarse en broker inmobiliario. ¿Qué es lo que hace un broker inmobiliario? Asesora a personas para invertir con éxito en bienes raíces. Lo que te acabo de mostrar, si todavía no lo puedes hacer tú, al menos puedes ayudar a otros a que sí lo hagan y ganar una comisión por eso. Así que si te interesa ser broker inmobiliario, generar comisiones desde cualquier parte del mundo, porque es una actividad que se desarrolla 100% digital, te invito a que también busques el link que tengo por ahí en mi perfil y busques entre las opciones para postular para ser broker inmobiliario online. ¿Vale? Así que eso, te dejo invitado, suscríbete a mi canal, voy a estar subiendo más videos como esto y nos vemos por ahí. Chao.